Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Cuando el fin del siglo XX amenazaba o pretendidamente proponía una especie de fin de las ideologías, y para todos los que creían en ello, acerca de estamos frente al último hombre en cuanto a pensamiento, se está todo reduciendo, estamos en una visión posmoderna. Sin embargo, el siglo XXI, Salvador, nos ha mostrado que hay un fuerte resurgimiento de las ideologías en varias áreas. Sí, yo creo que forma parte de la decadencia de una sociedad llegar a esto que estamos llegando nosotros, no justamente del progresismo de la sociedad, sino de la decadencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay ideologías, por ejemplo, como la ideología de género, o como los que piden el aborto, o el matrimonio igualitario, o todas estas cosas? Todo esto es un gran paquete que tiene que ver con el mundo moral y tiene que ver con la historia de Occidente. Es decir, se están atacando bases importantes que sostuvieron y dieron la dinámica a todo el mundo occidental. Entonces, lo que se está logrando es que con esta anarquía y golpeando sobre las bases, busca que Occidente se caiga y caiga en mano de una ideología. Claro. ¿No? Que imponga su sistema. Claro, se está buscando eso, ¿no? Que aparezca una ideología como puede ser el marxismo, y el marxismo se impone con fuerza fascista, ¿no? Lo que quiere decir que es una ideología, como todas las ideologías son fascistas. Creen que tienen la única verdad y el que está enfrente es un enemigo. Ya sea de derecha, de izquierda o lo de que sea, no interesa. Si no pensás como yo, entonces somos enemigos. No entra tampoco a discutir porque es monolítica, ¿no? Entonces la ideología tiene lo que piensa en la ideología la persona, le permite adherirse a eso como si fuera su religión. Es un dogma. Entonces es dogmática, totalmente dogmática. Y eso marca justamente el momento de decadencia. Pero lo que pasa es que las presiones ideológicas, todas estas cosas presionando, están llegando a llevarnos a una anarquía. Una anarquía como sociedad, es decir, se transformó la sociedad que tenía un ordenamiento, con todos estos embates se está desmembrando. Y hay quienes quieren que realmente se desmembre, porque no todos estamos de acuerdo con las ideologías. Entonces, a medida que las ideologías avanzan, se van produciendo cada vez más fisuras, más grietas en la sociedad, y más enfrentamientos, y más violencia latente. Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Porque se descompone el diálogo en este tipo de imposición de ideas. Porque el otro ya no es alguien con quien tengo una discusión, sino a quien trato de convertir o pasar por arriba, ¿no? Sí, al otro no le doy entidad como para discutir con él, ¿no? Es decir, inmediatamente yo lo califico de una persona antigua, retrógrada, fundamentalista. Le pongo una etiqueta. Le pone una etiqueta, pero no trato de entender y de entrar en una discusión. Porque entrar en una discusión, entraría en discusión con alguien al que siente inferior, ¿no? Entiendo. Es decir, está la superioridad que da la ideología, la soberbia de la ideología. Y el otro es un enemigo, entonces. Claro, y por ejemplo la ideología de género se impone y el que no acepta eso es mi enemigo, ¿no? Y es enemigo de la sociedad. Pero resulta que se atacan las bases de la misma sociedad que está organizada de determinada manera, y entonces no se reconocen autoridad moral, no se reconocen normas, no se reconoce nada. Se habla mucho de deconstruir todo eso. Sí, bueno, ese es el objetivo final, la deconstrucción de todo lo que sea Occidente. Ahora, así como el ateísmo como ideología hace que nos desprendamos de Dios porque niega la existencia de un ser superior, se niega la verdad entonces absoluta y quiere establecer lo que es bueno y es malo,
todo esto es de origen ateo, Sí, sí. ¿no? Es decir, el hombre estableciendo las normas, sino que haya normas superiores a él. El materialismo, que también negó las necesidades espirituales del hombre, porque se centró en la parte material, creyendo que si en la parte material se subrayaba lo material, el hombre ya empezaba a ignorar sus necesidades espirituales. Y finalmente desembocamos en todas estas ideologías entre la ideología de género, que forma parte de una rebelión contra las leyes de la naturaleza, y quiere el hombre liberarse de las exigencias del cuerpo, ¿no? El cuerpo trae bien, es casi una prisión, ciertas parece. marcas, claro, entonces hay que liberarse. El hombre quiere desconstruirse y construirse a sí mismo, ¿no? Entonces sí, él nació varón, pero no. Quiero desconstruirme para volver a construirme en una forma diferente. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el hombre se considera una voluntad poderosísima, por encima de la naturaleza y por encima de Dios, y que entonces él puede modificar esas leyes que son las leyes fundamentales de la vida. Que se las toma como construcciones culturales, como construcciones de una clase dominante sobre la otra, y que por eso han generado opresión sobre otros grupos. Y es que resurge aquella vieja tentación de seréis como dioses, ¿no? El hombre cree que puede ocupar el lugar de Dios, y si tiene que ocupar el lugar de Dios, entonces tiene que modificar los valores, modificar la naturaleza, modificar todo. Empezó modificando los valores, ahora ya no quiere admitir que hay algo que la naturaleza dice. Es lo que decía Nietzsche sobre la transmutación de los valores, entonces. Claro, totalmente. Es que Nietzsche es el gran pensador de todo esto, ¿no? Es decir, el pensamiento de Nietzsche está en el fondo de todo esto que estamos hablando, y el pensamiento de Sartre, ¿no? También está detrás de todo esto. El existencialismo. Claro. Ahora, el hombre que no piensa así, el hombre que tiene una visión trascendente de la vida, que cree en Dios, que no es un conservador, porque simplemente percibe que hay una dimensión espiritual. Es más completo el hombre que percibe su dimensión espiritual y que entiende que tiene una dimensión espiritual, que el que se centra en el materialismo y en lo puramente humano y en lo puramente natural, ¿no? A lo que pueden percibir sus sentidos, y no deja en ningún área el desarrollo emocional, incluso, porque ¿dónde queda el amor detrás de todo esto, no? Claro, y el hombre que ve, es decir, que toma conciencia de que tiene una dimensión espiritual, tropieza porque él quiere ser fiel al principio que tiene y quiere discutir eso, ¿no? Conversarlo, pero siempre se lo presenta como un enemigo. Si él es fiel a su fe, es descalificado inmediatamente, como un fundamentalista, claro. No, es un fundamentalista religioso, ¿no? Es vive de dogmas, se quedó en el pasado, en la historia. Y entonces esa persona que piensa diferente, y yo pienso diferente a todo esto, está bajo presión constante, y en muchos ambientes, ¿no? Yo no me muevo, gracias a Dios, en esos ambientes, pero en muchos ambientes se queda solo y tiene que recibir la burla también de los demás. Claro. Es el peligro de estas sociedades que lanzan una ideología, los medios apoyan todo eso porque son un factor importante, y actúan como actúa el monóxido de carbono. El monóxido de carbono no se percibe. Uno dice, pero murió toda una familia por monóxido de carbono, pero nadie se dio cuenta. No se da cuenta porque no se percibe. La persona va teniendo un amodorramiento, se va letargando y llega un momento que se muere. Y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Las sociedades hacen eso. Es decir, de tanto insistir en los medios, de que no sea retrógrado, antiguo, fundamentalista, tolerante, hay que ser tolerante. Hay que ser tolerante y todo eso, pero los que sostienen eso no son tolerantes, ¿no? Es decir, tiene que ser tolerante el otro con él, ¿no? Y aceptarlo claro. sin ningún cuestionamiento. Sí. Y entonces no lo percibimos, la sociedad no lo percibe, porque todos los medios lo meten allí, claro. No todos los medios. Es una normalización, entonces. Claro, se normaliza el asunto, y llega un momento que no nos damos cuenta de que nos estamos
aletargando, nos estamos adormeciendo. Yo eso lo viví mucho en mi país con el asunto del aborto, la ley del aborto. Todos los medios hablaban de la ley del aborto, toda la gente que iba a la televisión defendía el aborto, se presionaba al gobierno con el aborto, llega la ley del aborto a la Cámara de Diputados, el sistema argentino es bicameral, llega a la Cámara de Diputados, una gran manifestación proabortista, y entonces los diputados votan a favor del aborto. Y pasa a la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. En ese momento se hace un gran movimiento de todos los que no piensan en el aborto, y ahí fueron católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todo el mundo salió a la calle, todos juntos. Cuando vieron esa multitud se dieron cuenta que estaban aletargados, que no sabían que existía todo eso. ¿Por qué? Porque lo estuvieron ocultando. Y al ocultar todo eso, entonces llegó un momento que dijeron no existe. Y de pronto se muestra que hay una fuerza de muchísima gente que no piensa que esto sea normal, no piensa que esto está bien, pero que no se anima a ir adelante porque lo están aplastando los medios de difusión, porque lo está aplastando la propaganda que se hace sobre esto, porque hay intereses nacionales e internacionales en América Latina, como la Fundación Soros o la Fundación Rockefeller, que está sosteniendo todo esto para llevar a la debacle a América Latina. Y entonces, como no nos damos cuenta de eso, y como quienes tienen autoridad están tan aletargados como todos los demás, llega un momento en que la sociedad acepta lo que no tiene que aceptar. Baja la guardia. Baja la guardia. En ese momento, la Cámara de Senadores, cuando tuvo que votar, votó en contra de la ley del aborto. Quiere decir que la ley se muere en ese momento. Lo que no quiere decir que no vuelva todo esto el año que viene, y el otro año, y el otro año. Pero en ese momento, ¿no?, se libró una batalla. ¿Y qué era lo que no se veía? Que no se veía que detrás de todo eso, gente que se movilizaba y los medios que ayudaban a eso, aparece un gran movimiento de quienes no están aletargados, quienes saben para dónde tiene que ir la sociedad, quienes tienen conciencia de lo que es el valor de la vida, ¿no? Y entonces los que tienen esa conciencia salen a la calle y de repente reacciona la otra parte, y reacciona regañadiente, porque reaccionan los que pertenecen a la política y necesitan votos, ¿no es cierto? Que funcionan a veces con presiones. El ideólogo no reacciona, el ideólogo aprieta los dientes, ¿no? Y dice, perdimos esta, pero vamos, es una batalla, pero vamos a ganar la guerra, ¿no? Esa es la forma en que se está presentando todo este asunto. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos hablando de cómo están funcionando en el siglo XXI las presiones ideológicas y cómo ha resurgido todo esto para hacernos pensar en qué ambiente estamos y cómo debemos movernos. Ya venimos enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Vivimos en un ambiente de alta presión social en términos ideológicos. En el siglo XXI, que tan diverso, tan tolerante parece que se había intentado construir, pero que ha venido con una fuerza arrolladora por muchos grupos que intentan imponer una ideología dominante, podríamos decir, Salvador, construyéndola con bases que luchan contra toda una
podríamos decir del otro lado, una cosmovisión de lo que es el mundo y la vida para diferenciar una ideología de lo que es una perspectiva, una cosmovisión global del mundo? Sí, yo creo que las ideologías quieren ser cosmovisiones, Ajá. ¿no? Quieren ser cosmovisiones. No alcanzan a ser cosmovisiones, ¿no? Tal vez la única que se pueda calificar de cosmovisión sería el marxismo, por un lado, que trata la totalidad del ser humano, sí. Y por el otro lado el liberalismo por el otro, que también trata. Pero todas las demás que se llaman ideologías realmente son demasiado pequeñas y tienen que inscribirse dentro del otro. ¿no? Uh-huh. O sea que la matriz desde el humanismo para acá no ha desarrollado otras grandes cosmovisiones centradas en el hombre, y dentro de ellas se mueve todo lo que tenemos ahora. Claro, Henry Lefebvre, que es un estudioso del tema y que es un hombre de izquierda, es marxista, Uh-huh. Cuando él escribe su libro sobre el marxismo, él comienza diciendo hay únicamente 3 cosmovisiones: la cosmovisión marxista, la cosmovisión liberal y la cosmovisión cristiana. Uh-huh. Lo que quiere decir que está bien tipificado que el cristianismo es una cosmovisión. Hoy están tratando de destruir la cosmovisión cristiana. ¿Quiénes están detrás? Porque no estamos luchando ni contra el marxismo ni contra el liberalismo. Estamos con la ideología de género, con la ideología del aborto, del feminismo, Uh-huh. esas ideologías. Ahora, esas ideologías están directamente relacionadas con las otras grandes. Están directamente relacionadas. El liberalismo le interesa mucho en Buenos Aires. Cuando ya estaba por salir la ley del aborto, ya se instalaron las grandes clínicas abortistas, ya estaban instaladas. Que hacen su gran esperando, negocio. porque van a hacer el gran negocio con Uh-huh. esto. Un gran negocio que en muchos casos pedían que lo pagara el Estado, Uh-huh. ¿no? Quiere decir que hay todo un movimiento detrás de esto. Los que ponen dinero por esto no lo hacen simplemente por un idealismo, lo hacen porque hay negocios que se mueven detrás de todas estas cosas. Y esos negocios son negocios muy importantes. No se los ha podido parar en un país como Estados Unidos, ¿no? Que es un país que es conservador en cuanto a sus principios. En general, la parte más numerosa del país es conservadora, pero no se pudo parar eso. Uh-huh. Uh-huh. Porque en alguna forma el liberalismo dice, a mí no me interesa, Claro. ¿no? Y por el otro lado dicen, a mí sí me interesa que esto llegue porque esto hace explotar al mundo y entonces yo me impongo con mi autoritarismo. Desde la otra cosmovisión, ¿no? sí. Recordemos, por ejemplo, que el comunismo rechazó la ideología de la homosexualidad y de género desde siempre. Sí. Cuba echó a todos los homosexuales, ¿se acuerdan ustedes? Los encarcelaba. Quiere decir que había una reacción contra eso. Ahora resulta que todos los que pertenecen a la misma línea, en este momento defienden hasta la ideología de género, no solamente la homosexualidad, ¿no? Es que si se van adecuando a ver cómo puedo yo llegar a socavar las bases de esta sociedad para caer encima de la sociedad con el autoritarismo fascista de los que quieren tener el poder total y ser la élite superior sobre los pobres que están abajo, que estos son los ignorantes, ¿no? Es decir, eso es lo que se está buscando, desequilibrar al mundo, y desequilibrar al mundo para llevarlo a los autoritarismos. Y lo que está surgiendo son autoritarismos, ¿no? Es impresionante, o sea que dentro de ese mismo esquema global que ya conocíamos, hay unas nuevas herramientas que se están utilizando para generar estas presiones ideológicas. Bueno, entonces ya tenemos el panorama bastante completo. Por un lado, en lo individual estamos sufriendo un embotamiento de nuestra conciencia, un adormecimiento. Uh-huh, uh-huh. Estamos entrando en el letargo donde ya nos falta la capacidad de razonar para esto. Y de poder confrontar claro. adecuadamente. Y entonces trabajamos con dogmas, cuidado con esto. Pero además hay algo que tenemos que tener en cuenta, que todas estas cosas que nos van aletargando terminan afectándonos a nosotros y a nuestra familia. Y voy a un caso histórico que aparece en la Biblia. La ciudad de Sodoma fue una de las ciudades donde todo esto que hablamos de homosexualidad, ideología de género y todo esto, el transvestismo, lo que sea, en esa sociedad era moneda corriente.
Es decir, habían perdido todos los valores. Nosotros vemos que hay países que fueron protestantes en su momento, que están pidiendo prácticamente bajar la edad de la pedofilia a los 12 años, 11 años, ¿no? Es decir, están dando vía libre también a la pedofilia y a tantas otras cosas, ¿no? ¿Qué pasó en aquella sociedad? Aquella sociedad hubo un hombre que era un hombre con principios, que se sintió atraído. ¿Por qué? Por todo lo que esa sociedad tenía, ¿no? Que era vistoso, como nosotros a veces nos sentimos atraídos por todas las novedades, ¿no? Que se van creando. Y dice que fue acercándose lentamente a la ciudad y finalmente terminó dentro de la ciudad, pero manteniendo sus principios. Es decir, él dijo, yo puedo vivir acá en el medio y mantener mis principios hasta el fin. Lo intentó. Y yo creo que él terminó manteniendo sus principios en lo individual. Claro. Pero resulta que tenía una familia, y la familia fue impactada. Y esa familia que fue impactada, que fue golpeada por eso, terminó en un desastre. Tanto la esposa como las hijas. Las hijas. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Que esto no es gratuito. Que nosotros decimos, bueno, eso es lo que pasa en la sociedad. No, eso es lo que nos afecta también a nosotros. No estamos por fuera. Y yo digo que, en primer lugar, todos tenemos que pensar qué es lo que yo quiero. Y contestar esa pregunta. Yo quiero este mundo, yo quiero esta sociedad, yo quiero el aborto, quiero la ideología de género, quiero que se abran los canales. No, yo no quiero la intolerancia. Pero hay cosas como la defensa de la vida que es inherente al cristianismo. Entonces, si alguien quiere ser homosexual, es un problema de él. Claro. Si alguien quiere unirse a otra persona, también homosexual, es un problema de él. Pero que no lo llamen matrimonio, porque el matrimonio es otra cosa. Totalmente es otra cosa. Entonces dicen, matrimonio igualitario. No, no es un matrimonio igualitario. Porque hay un matrimonio que es el matrimonio real del hombre y la mujer, que procrea y forma una familia con los dos sexos y que puede tener hijos y puede criar a esos hijos con modelo dentro de la casa, y los otros dos no. Entonces no podemos hablar de matrimonio allí. Que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, pero perfecto. Cada uno puede hacer lo que quiere con su cuerpo, pero resulta que cuando hay un embrión adentro, ¿no? Ya no es el cuerpo, porque hay otra identidad. Y lo que defendemos es la vida de esa otra identidad de la cual ninguno habla. Porque si seguimos este camino, después vamos a llegar al infanticidio. Bueno, nació el niño, pero era mogólico, le aplicaron una inyección y se acabó. Esto es a eso vamos. O sea, se van bajando barreras, sí. ¿no? Llegamos al anciano, es demente, es senil, ya no tiene la capacidad que tenía antes, apliquemos una inyección y se acabó, porque no es la misma persona. Es decir, se acabó la dignidad del ser humano, Claro. Se acabó el respeto por la vida, se acabó todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque esto es lo que se viene. Nosotros queremos eso, nos tenemos que preguntar, ¿queremos eso? Si no queremos eso, entonces, ¿cuáles son las metas que tenemos en nuestra vida? ¿Hacia dónde queremos ir? Hay que tenerlas claras. Y después que uno las tiene claras, tiene que esas metas defenderlas a largo plazo. Por otro lado, hay que proteger a la familia, hay que proteger a los hijos, hay que proteger a las nuevas generaciones. Estemos de Sodoma lo más lejos posible. Evitemos el efecto monóxido de carbono. Para mantener la lucidez en medio de esta tiniebla y esta oscuridad que nos está rodeando en el asunto de los valores, en la parte moral y en la parte espiritual.
escuchábamos el Allegro del otoño de las 4 estaciones de Vivaldi con Janine Jansen como solista en esta brillante interpretación. ¿Quiere usted ilustrarnos cómo procesa usted este tema de las presiones ideológicas? Le invitamos a hacerlo yendo a nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa nuevamente, podrá leerlo también y descargar los materiales gratuitamente, así como también opinar y participar en la discusión. Entérese allí también de todos los otros materiales que están disponibles, los grandes temas, artículos para leer, otros programas para escuchar, descargas que están en cada uno de los programas listos para que usted los utilice, asociarse a las redes sociales y tener los enlaces allí para estar actualizado, también suscribirse al boletín, en fin, tierrafirmertm.org. De vuelta, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, agradecidos por su compañía en estos minutos y esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.